¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pedro Corbán y hoy te quiero platicar una de las otras historias. Tengo un amigo sacerdote que es de San Luis Potosí y le he grabado varias producciones. He estado con él en su parroquia, en su casa. Cabe mencionar que este sacerdote hace oraciones de liberación y la gente va y lo visita, hace oración por las personas, recibe a las personas, hacen oraciones y suceden a veces casos muy interesantes, sobrenaturales o místicos, o sea, del orden espiritual. Es normal ahí en ese lugar que sucedan. Ya tengo bastantes años de conocerlo y bastantes producciones que hemos hecho. Y la verdad no me extraña que eso suceda cada vez que voy a convivir con él. Siempre pasa algo, ¿no? Pero ese vez que fui con él, eh, todavía no he logrado entender qué pasó. No entender qué es lo que sucedió en este caso. Me lo he querido explicar porque de ahí en adelante me puse a investigar un poquito, a leer un poquito sobre la teoría de la física cuántica, de los universos paralelos. Y como te dije la vez primera que hice este podcast, hago resaltar que para esos casos sobrenaturales y místicos y paranormales, no sé cómo llamarles, soy muy escéptico, ya que siempre busco una explicación lógica, una explicación a lo que sucede, lo que ha ocurrido y lo que me sigue ocurriendo, pero quiero encontrar una explicación lógica y ya cuando ya no encuentro cómo explicar lo que pasó, pues ya digo, pues no más queda la fe, ¿no? Las historias que me han pasado aquí han sido varias, muy variadas con este padre, pero de una forma diferente, no es como en otras ocasiones, perdón, como retiros, oraciones, misiones, etcétera, no es como en otras ocasiones. En este rubro, o en este caso, pues yo fui a grabar, estuve con él 15 días y eso sucede, ¿no? En el transcurso de esas 2 semanas. Pero no son ni tan terroríficas, ni que se aparece el chanclas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí son más del rubro paranormal o sobrenatural, ¿no? En fin, esta historia que te voy a contar se llama La niña que asusté. Así se llama. Bueno, dicho esto, la historia comienza en este momento. Pues resulta que estábamos grabando donde yo grabo o donde grababa con él en ese lugar. Era un cuartito que estaba en el fondo, donde estaban, un lugar donde utilizaban bodega. Ahí yo grababa y tenía una cama y ahí montamos el estudio y ahí grabamos. Llegaba la noche y ahí yo me quedaba, o sea, y es un cuartito que da a la calle y también interconecta a donde está el altar, etcétera, 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 ¿no? Era un cuartito que utilizan para meter como bodega cosas como los adornos, retablos, o sea, cositas así para poder adornar el templo y como bodega, en fin. Resulta que estábamos grabando, fuimos a cenar, ya habían sucedido algunas cosas que también yo puedo atribuir que uno am, cómo se dice? Se predispone, ¿no? A que sucedan las cosas, porque suceden cosas muy místicas, muy sobrenaturales en ese lugar. En fin, nos fuimos a acostar, yo me quedé un rato más allá en la computadora en mi cuarto, ya solo, a acomodar algunos detalles de audio, a darle una media edición, acomodar para ver qué habíamos hecho. Ya no sé qué horas serían y me dispuse a dormir. Yo me recuesto, apago luces, me tapo porque hace frío y empiezo a dormitar y mientras que estaba dormido, mientras que estaba agarrando sueño, como se dice, de pronto entra una silueta, una persona, pero una persona joven, como una niña bueno, no entre porque nomás vi la pura silueta, pero era así con un vestidito como las niñas que usan de 10 8 años, ¿no? Antes así usaban, ¿no?
y pasa y se mete a mi cuarto por la parte donde daba la entrada al altar. Entra por ese lado y se queda parada viendo hacia el muro. O sea, yo estaba acostado viéndola, y se sienta en el borde de mi cama y se queda viendo hacia el muro. Claro que sentí miedo, o sea, sentí miedo, pero como que estaba entre dormido, entre que despertaba, entre que no sé qué. Lo único que hice fue cerrar mis ojos y empezar a rezar. No sé cuántas Aves Marías, cuántos Padres Nuestros me aventé y me quedé dormido. Llegó la mañana, desperté, y pensé, bueno, es como un sueño, ¿no? Entre que mientras que estás en el momento que duermes, en que no duermes, o a lo mejor ya estaba dormido. No le di tanta importancia, en verdad, no le di tanta importancia. Y continué con mi trabajo, salimos, me hablaron a desayunar, esperé que el padre viniera a grabar, etcétera, etcétera, etcétera. Y se llegó la noche. Esa segunda noche pasó lo mismo. Eh, yo terminé de hacer mis labores ahí terminamos de cenar, perdón, me regreso al estudio, lo que habíamos montado de estudio, y me puse a trabajar. Me dio sueño, me fui a acostar, estaba otra vez en esa etapa de que me estoy durmiendo, que me estoy quedando entre despierto, dormido, y vuelve a entrar. Se queda viendo hacia la pared. Yo sentí miedo, o sea, sentí miedo, claro que sentí miedo, porque no sabía que era, nomás era su pura silueta, pero no era una silueta transparente, una silueta sólida. Y otra vez me puse a rezar y me quedé dormido. Pero al siguiente día, ¿qué creen que pasó? Pues resulta que ese día normal, o sea, yo también me desperté, traté de darle una explicación porque tal vez ese sueño que tuve fue en la etapa N1 del sueño, o sea, en la primera etapa del sueño, donde tu mente, donde tu cerebro se empieza a desconectar de tu realidad, te empiezas a relajar, estás entre que te duermes y estás todavía consciente. En esa etapa, yo dije que fue en esa etapa del sueño en el N1. Entonces dije, bueno, a lo mejor con lo que ha pasado aquí, con lo que sucede, con lo que hemos visto el día de hoy, en estos días, con las oraciones que hace el Padre, con la gente que visita, pues yo me quedé con esa situación mental y lo recreó mi mente. Esa era mi explicación. Solamente que no entendía por qué dos veces, ¿no? Dos veces en el mismo un día y después al otro, y la misma situación. Una niña entra, una figura de una niña entra, no transparente, sólida, pero nunca le veo porque es una silueta, todo está oscuro. Se sienta en mi cama y mira hacia el frente. En fin, pasó el día normal. Otra vez desayunamos, ayudé con algo al padre, fue a hacer la grabación. Mientras que grababa, yo acomodaba la siguiente pista, acomodaba la situación. Llegó la hora de la comida, todos tranquilos, y llega la hora de la cena. Llega la hora de la cena y están platicando de lo que había sucedido en el día, de lo que había sucedido en su momento, en lo que estaban, en las oraciones que habían tenido, las situaciones que habían vivido, lo que había sucedido, ¿no? Y resulta que una de las pláticas fue, oiga padre, ¿ya no ha visto a la niña que ande por aquí? O que anda por aquí, algo así. ¿Ya no ha visto a la niña que anda por aquí? Y dice uno de las personas que vive con él, sus ayudantes, los que le ayudan, él le dice, no, no lo hemos visto, ¿verdad, padre? Ya tiene mucho que no aparece, que no se presenta, o que no se hace, no sé, ¿no? O sea, que tienen mucho que no ven a la niña. Eso me trajo de pronto a la mente lo que había sucedido las 2 noches anteriores, y yo les digo, oigan, ¿saben qué me está sucediendo desde hace 2 noches, la noche de ayer y hoy para amanecer y antier? Este, hay una silueta así como una niña. Ya les expliqué que como el vestido que se veía, cómo era lo que yo trataba de ver que era su pelo, un velo, no sé. Y me dijeron, ah, sí, sí, así es, así es. ¿Y qué pasa? Le digo, pues no sé, yo me quedo dormido. O sea, y te da miedo, pues sí me da miedo, pero no sé qué, algo, yo cierro los ojos, empiezo a rezar y me quedo dormido. Esa era mi excusa, ¿no? Y entonces me dice el padre, cuando vuelva a aparecer o que te vuelva a suceder, y yo no, ¿cuál que me vuelva a suceder? No, cállate los ojos. Le preguntas que qué quiere.
Dile, niña, ¿qué quieres? Así pregúntale en serio, dice, para saber qué es lo que quiere. Entonces, pues ya traté yo de cambiar la plática, ya traté de darle vuelta al asunto. Y dije, no, pues ¿cómo le voy a andar preguntando? No, ni siquiera sé qué es. No, no voy a hacer que se me voltee y me diga, te quiero a ti, ¿no? Y resulta que ya pasó todo, y hasta me daba temor irme a dormir, ¿no? Porque ya había confirmado con el padre, con los gentes que estaban ahí, que había una niña, y esa niña se sentaba en mi cama, ¿no? Entonces ya ni querían irme a dormir, en fin. Pues ya se llegó la hora y pues me fui a dormir yo solo ya. Y me empecé a sugestionar, ay, está solo, oscuro, y si me llevo una lamparita y si prendo el celular y lo dejo con lucecita, en fin, bueno, me fui. Ahí me hice un poco medio que sabe qué, y me apuré, apagué la computadora, apagué la luz y me fui a la cama directamente y me tapé y me quedé dormido. No, no me quedé dormido, pues me empecé a quedar dormido y pues que vuelve a suceder, mis hermanos. Pues así es, hermanos, yo me estaba quedando dormido y volvió a suceder. Otra vez la silueta entra, se queda viendo hacia el muro, se sienta en mi cama y se queda ahí. Y yo estaba, lo que les digo, yo quiero entender lo que sucedía en ese momento de la etapa N1, que le llaman los científicos de la etapa del sueño, cuando es la primera etapa, cuando te estás adormeciendo, cuando te estás desconectando de la realidad para entrar al sueño, para quedar inconsciente, pues, en pocas palabras, ¿no? Resulta que veo que se sienta, yo así entre los ojos, entre los que los abría y los que no, y empiezo a tener conciencia otra vez, o sea, empiezo a entender dónde estoy, estaba en el cuarto, el miedo se me empezó a hacer más fuerte, yo temía que si le preguntaba volteara con una cara descarnada, no sé, todo lo que uno escucha en las historias, son en las historias que te han contado y cómo ha sucedido, y como nunca me había sucedido algo así tan cercano, sí, he tenido experiencias, pero no de esa manera, donde yo fuera consciente de que tenía que preguntarle, ¿no? Pues me armé de valor, mis hermanos, después de 50 Aves Marías, 80 Padre Nuestros y no sé qué tantas persinadas, me armé de valor y le digo, niña, ¿qué quieres? Pero así con voz de miedo, niña, ¿qué quieres? No, o sea, una voz entrequebrada y casi no le quería ni levantar la voz, no vaya a ser que se voltee y se me eche encima. Y le digo, niña, ¿qué quieres? Y la niña se para de pronto y empieza a voltear a todos lados. Empieza a voltear a todos lados, arriba, abajo, un lado, hacia el otro, para el frente, y se da la media vuelta y sale corriendo. Fue todo. Y yo me quedé, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Yo pensé que la que me iba a asustar era ella a mí, y parecía que yo la había asustado. A la siguiente mañana, como les digo, ahí en la mañana, la siguiente mañana, me levanté, nos fuimos a desayunar. Y yo ya traía eso en la cabeza, no les voy a mentir que... Ay, luego me preguntaron y me acordé. No, sí, sí lo recordaba, ahora sí. Ahora sí lo recordaba bien porque desperté. O sea, superé esa etapa y llegué a la conciencia. Lo superé y estábamos desayunando y le dije al padre, oye, padre, ya le pregunté. Y se me queda viendo, ¿qué? ¿No? ¿Qué pregunta? Pues a la niña, padre, ¿no me dijiste que le preguntara? Ah, sí, sí es verdad. ¿Y qué te dijo? Me dice, ay, ¿qué te dijo? Pues nada. Se levantó, miró para todos lados y se fue corriendo. Creo que la asusté. Y se tornaron en risas y, bueno, pues ya a ver qué pasa. O sea, como si fuera normal, ¿no? O sea, yo buscaba un explíqueme qué está pasando, ¿no? ¿Qué sucede? No, pues la asusté, fue todo. Y ya fue risas, charlas, cambiamos de todo. Entonces, desde entonces me queda esa duda, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Este, en verdad, fue parte del sueño de la situación que vivíamos en esa parroquia con el padre, de la autosugestión. Les cuento esta historia porque
Yo no había escuchado sobre la niña hasta que pasó 2 veces en mi cuarto, y a la tercera vez en la noche platicaron sobre la niña porque hicieron la pregunta, pero yo no había escuchado sobre esa niña, ni había escuchado de temas ahí de con el padre sobre aparecidos, ¿no? Pero sí, lo que sí recuerdo fue esa situación. Ella se levantó espantada cuando le pregunté, niña, ¿qué quieres? Se espantó, le espanté, corrió, y yo me quedé asustado. O sea, yo estaba asustado, se los digo sinceramente, yo estaba asustado. Eh, y volví a quedarme dormido, pero ellos lo tomaron con tanta tranquilidad, pues yo también lo tomé con tanta tranquilidad, pero hasta la fecha no he sabido qué pasó. No he sabido si hice lo correcto, si no hice lo correcto, si en verdad fue parte del sueño, de esa etapa del sueño, si en verdad eso sucedió. Pero cuando no llegó esa explicación, como les digo, mis hermanos, pues nomás queda la fe, o sea, queda la fe, y hoy se los cuento, y todavía no entiendo. No entiendo qué fue lo que sucedió ese día que asusté a la niña, niños, dijo que asusté a la niña, hermanos, asusté a una niña que no existía. ¿Cómo ven? Esta experiencia me hizo reflexionar, ya que aún me resisto en pensar que son fantasmas, sin ofender a nadie, sin ofender a nadie. Por eso cuando les dije al principio que había leído sobre la teoría de los universos paralelos, a muchos que estudian seriamente esa teoría y a otros que son charlatanes, pero que solo desinforman, ¿no? Todos ellos coinciden que en momentos dados y las circunstancias cuánticas, que no entiendo muy bien todo eso, pero lo he leído, porque quiero entender lo que pasó, quiero entender lo que pasó. Dicen que se abren portales y nos dejan ver destellos de otros universos, pero son meras teorías, ¿no? Como les digo, son meras teorías. Y sean fantasmas, ánimas, universos paralelos, física cuántica, solo me queda la fe y la enseñanza de ese momento. La pregunta que le hice a la niña, oye niña, ¿qué es lo que quieres? Me resonó por mucho tiempo en mi mente. Y he pensado que la pregunta debería de ser, o debió de haber sido, niña, ¿qué puedo hacer por ti? Ya que si es un alma que no encuentra la luz, o alguien que está en el purgatorio, o un ser que está perdido en esta dimensión, qué sé yo, tal vez lo que necesitaba era oración, que oráramos por ella. Pero saben, no hay necesidad que se aparezcan o vengan a decirnos a nosotros los creyentes que necesitan de nuestras oraciones. Nosotros sabemos que una de nuestras obligaciones como cristianos es rezar por las almas más necesitadas del purgatorio. Puede que alguien de nuestros seres amados esté en esas condiciones y necesiten de nuestras oraciones, rezos, comuniones, misas, visitas al Santísimo y tantas formas espirituales que tenemos para hacerlo, ¿verdad? Y que no cuestan, o sea, que no cuestan, y para ellos les puede ganar la eternidad, ¿no? Que no cuesta nada para poderles ayudar, y que se ganen la eternidad y vayan a los brazos del Padre. Yo, cuando tuve esta experiencia, bueno, y te quiero proponer a ti también, pensé, ¿por qué no le dedicamos por lo menos unos 15 minutos, ¿no? A rezar unos Aves Marías o un rosario por alguna de las almas que estén en el purgatorio. Dedicarle un momento, ir al Santísimo y dedicar esa visita para ellos, una comunión, algo, ¿no? Algo espiritual para ayudarles a salir, ya sea un familiar o simplemente por la más necesitada o la próxima a salir. Te aseguro que estas almas puras, cuando llegan al cielo, no dejarán de pedir a Dios por ti y por mí. En verdad, esa experiencia me llevó a eso, a pensar cómo hemos olvidado de pedir por esas almas. Llámese fantasmas, llámese ánimas, llámese universos paralelos, lo que sea, ¿no? Soy Pedro Corbán, y estas las otras historias que me han sucedido. Gracias.